Veo una voz es el viaje que hace Oliver Sacks desde el punto de vista médico de la sordera, en el que se observa al paciente sordo como un sujeto que hay que curar, hasta el punto de vista cultural, en el cual se observa a la persona sorda como sujeto con lengua, cultura e identidad propia. El humano es un animal simbólico. El simbolismo es una capacidad humana que hemos desarrollado para atribuir significado a todo lo que nos rodea y, por tanto, nos permite interpretar. Eso no quiere decir que estos simbolismos sean universales. Por ejemplo, pueden depender de la cultura. El ser humano es por naturaleza un ser cultural. Esta forma cultural nos viene dada e impuesta desde el nacimiento y a la vez nos viene dado su sistema simbólico. Hasta 1750 existía la evidencia errónea de que los símbolos tenían que ser orales. La consideración de que para comprender las ideas no era imprescindible oír las palabras era en el siglo XVI una opinión revolucionaria, pues a los sordos les fueron negados sus derechos humanos y sus impulsos se vieron durante siglos reprimidos al no poder adquirir el dominio de un lenguaje, la dimensión por excelencia de lo humano. La cultura también refleja nuevas formas de vivir que hemos introducido en nuestra sociedad. Por ejemplo, el abate de Lepé, a mediados del siglo XVIII, logró enseñar a leer a sus alumnos sordos y con eso les dio acceso al conocimiento y a la cultura del mundo. El hecho de que en 1820 emergiera una tendencia a la intolerancia hacia minorías hizo surgir una contracorriente partidaria de que el objetivo de su educación fuese enseñarles a hablar oralmente. Pensaban que la seña reducía a los sordos a solo relacionarse entre ellos. A los alumnos sordos les estaba prohibido utilizar su lenguaje natural. No obstante, la seña seguía utilizándose en la escuela. Era irreprimible. Los sordos hablaban diferente cuando no había entre ellos oyentes. Se liberaban de las inhibiciones. Como diría Rousseau, no llevaban máscara. La seña no se consideró un auténtico idioma hasta que en 1950 el lingüista William Stoke se dio cuenta de que cumplía con todas las condiciones lingüísticas precisas. Tenía una sintaxis, una gramática y una semántica completas, aunque distintas de cualquier idioma hablado o escrito. Además, los hablantes por seña muestran la misma naturalización cerebral que los hablantes, hecho que lleva a dos conclusiones, que la seña es un lenguaje y que el cerebro la aborda como tal. Por tanto, la desgracia no es la sordera en sí, la desgracia es el desprecio existente tanto a nivel social como familiar frente a la condición del sordo, la cual lleva consigo el fracaso de la comunicación y el lenguaje del mismo. Por desgracia, la imagen social de la sordera continúa marcada por estereotipos negativos y actitudes llenas de prejuicios que han afectado desfavorablemente la condición del sordo. Todos estos actos performativos son formas de poder, al final están cambiando la realidad de la persona, haciendo que ésta los introyecte, naturalice y los haga suyos. Lo mismo ocurre en el interior de las familias, donde muchos niños han sido marginados e infravalorados a lo largo de su infancia, y por ello nunca han conseguido llegar a un mismo nivel intelectual al que llegan niños bien integrados y queridos, cuyos padres perciben la sordera como una simple peculiaridad del ser humano. El ser humano no es mentalmente deficiente porque no disponga de lenguaje, pero se halla muy gravemente limitado en el ámbito de su pensamiento, confinado en un momento inmediato. El pensamiento sin lenguaje puede morir prematuramente. Esta es la amenaza que pesa sobre los niños sordos o sobre los niños o niñas a los que no se les dé pleno acceso al lenguaje. Por tanto, el desarrollo de funciones psicológicas superiores no es algo que se produzca natural o automáticamente, sino que requiere mediación, cultura y un instrumento cultural. Como diría Vygotsky, no podemos aprender el lenguaje solos. Es imposible aprender el lenguaje sin cierto potencial básico innato, pero ese potencial solo puede activarlo otra persona que tenga ya competencia y capacidad lingüística. La madre, padre o maestro, cualquiera que hable al niño, va llevándole paso a paso a niveles de lenguaje superiores. Ese lenguaje de la madre, interiorizado por el hijo, es lo que permite a este pasar de la sensación al sentido, elevarse de un mundo perceptivo a un mundo conceptual. Fremont demuestra que en circunstancias ideales el niño sordo puede conseguirlo y afirma que no es su capacidad intelectual innata la que tiene la culpa, sino los obstáculos que impiden un normal desarrollo de esa capacidad. Pero los instrumentos culturales o lenguajes han sido hechos para personas normales, es decir, los que tengan intactos todos los órganos de los sentidos. Entonces, lo mejor para la persona impedida o diferente será el uso de un instrumento cultural alternativo. Y para los sordos, según el autor, es el lenguaje de señas. Sacks introduce una conciencia igualitaria del gran ámbito de lo natural, frente a la simple dicotomía de lo normal y lo anormal. Él alberga por la riqueza cultural, la tolerancia, la diversidad. Los sordos son seres diferentes, pero sin embargo completos. Esto contrasta con la opinión de otros autores que están obsesionados con la idea de volver a la normalidad a los sordos y mejorar en general su naturaleza. Pero nuestra forma de vivir o simbolizar nos viene dada e impuesta por la cultura, y por ello no podemos conocer nuestra verdadera naturaleza. Nada es natural, por tanto,
Ningún sistema simbólico debe ser objeto de discriminación. Además, los sordos muestran una tendencia fuerte mediante la seña, que les es plenamente accesible por tratarse de un lenguaje visual. Por otra parte, no muestran ninguna disposición natural al habla. El habla es una técnica que hay que enseñarles y es tarea de años. Por eso hay que diagnosticar la sordera lo antes posible y favorecer el contacto con personas que hablen con fluidez con señas. El niño sordo capta la seña espontáneamente y no puede captar, sin embargo, tan deprisa el habla. Esta requiere años de trabajo. Una vez que haya aprendido a hablar por señas, es cuando ha de seguir lo demás. Un intercambio libre de inteligencias, el aprendizaje de la lectura, la escritura y quizás el habla. En otras palabras, el lenguaje permite al ser humano el despertar de la conciencia individual, el diálogo interno y la identidad. El diálogo pone en marcha el lenguaje. Este pone en marcha la mente y se crea el diálogo interno, indispensable para la fase siguiente, el pensamiento. El niño, por medio del lenguaje interno, va elaborando conceptos y significados hasta alcanzar su propia identidad. Por medio de esto, pues, constituye su relato y mundo propios, donde la cultura y el mundo son importantes condicionantes. En 1988, los estudiantes de la Universidad de Gallaudet, Estados Unidos, la primera institución para sordos, consiguieron un cambio de conciencia, reivindicaron no solo la identidad meramente personal, sino una identidad social y cultural. A partir de ahí ha ido creciendo un sentimiento de amor propio y esperanza. Crearon una tolerancia creciente hacia la diversidad cultural. Las personas podían ser muy diferentes y, sin embargo, ser iguales y mutuamente valiosas. Los sordos eran un pueblo, y no solo un número de individuos aislados, anormales y incapacitados. Pero ¿encontrará la comunidad sorda en general las oportunidades que busca, ser una cultura única en nuestro medio? ¿Les vamos a considerar como iguales en la práctica? Yo solo espero que los acontecimientos de Gallaudet no sean más que el principio. Muchas gracias.